Hola a todos, en el video se podrá observar la resolución de un ejercicio relacionado con la competencia razonamiento cuantitativo. Este material ha sido elaborado para el curso de matemática discreta por el profesor Juan Manuel Matos Quevedo. Esta competencia es definida como la capacidad para interpretar, representar, comunicar y utilizar información cuantitativa diversa en situaciones de contexto real. Incluye calcular, razonar, emitir juicios y tomar decisiones con base en esta información cuantitativa. El problema nos dice que en una empresa constructora trabajan 100 empleados, entre contadores, economistas e ingenieros. 45 de ellos tienen una y solo una de estas profesiones. De los contadores, 25 son economistas y 27 son ingenieros. 33 son economistas e ingenieros. Pedro afirma que hay 15 empleados que tienen las tres profesiones y que más de 42 empleados tienen solo dos profesiones. ¿Está de acuerdo con la afirmación de Pedro? Solución. A continuación, desarrollaremos una serie de acciones en aras de resolver cada una de las preguntas. Iniciaremos interpretando la pregunta. Ten en cuenta que en la dimensión de interpretación se debe identificar datos e información numérica en algunos formatos para definir una situación problemática en el contexto real. Es decir, que para esta parte debemos responder las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿Cuáles son los datos pertinentes? ¿Y qué herramientas usaremos para resolver el problema? A continuación, responderemos las tres preguntas. Para la primera pregunta, ¿de qué trata el problema? Podemos afirmar que se trata de un problema de teoría de conjuntos y se quiere verificar el número de trabajadores que tienen las tres profesiones y cuántos tienen solo dos profesiones. Para la segunda pregunta, ¿cuáles son los datos pertinentes? Entre los datos pertinentes tenemos: hay 100 empleados en total en la empresa constructora. Estos empleados pertenecen a cada una de tres profesiones: contador, economista o ingeniero. De estos 100 empleados, 45 tienen exactamente una de estas profesiones. De los contadores, 25 son economistas y 27 son ingenieros. De los economistas, 33 también son ingenieros. Pero afirma que hay 15 empleados que tienen a las tres profesiones y también afirma que más de 42 empleados tienen solo dos profesiones. Para la tercera pregunta, ¿qué herramientas usaremos para resolver el problema? Se debe plantear mediante diagramas de Venn la información del problema, como el conjunto universal y los conjuntos a cada profesión para utilizar operaciones aritméticas y resolver el contexto. Seguidamente, desarrollaremos la dimensión de representación. Ten en cuenta que en la dimensión de representación se debe identificar una expresión matemática y o estadística relacionada a la situación problemática en un contexto real. Es decir, para esta parte debemos considerar lo siguiente. De ser pertinente, esbozar un gráfico o elaborar una tabla con los datos del problema, según el contexto. Definir las variables a utilizar con sus unidades y restricciones. Escribir correctamente las ecuaciones matemáticas que se necesita para resolver el problema. Iniciaremos esbozando un gráfico con los datos del problema, según el contexto. Para ello, elaboraremos un diagrama de Venn. Luego, definiremos los conjuntos asociados a las profesiones. Llamaremos U a los empleados que trabajan en la empresa, que por dato del problema nos dice que son 100. Llamaremos E a los empleados que son contadores. Llamaremos E a los empleados que son economistas. Y llamaremos I a los empleados que son ingenieros. Seguidamente definiremos las variables a utilizar con unidades y restricciones. De modo que llamaremos X al número de empleados que tienen las tres profesiones. Este X pertenece al intervalo de 0 a 100 cerrado en ambos lados. Llamaremos Y, Z
y W al número de empleados que tienen solo dos profesiones. Además, tanto Y, Z y W pertenecerán al intervalo de 0 a 100 cerrado en ambos lados. Finalmente llamaremos A, B y C al número de empleados que tienen solo una profesión. Este A, B y C pertenecen al intervalo de 0 a 100 cerrado en ambos lados. Luego, escribiremos correctamente las ecuaciones matemáticas que necesitamos para resolver el problema. La primera ecuación estará relacionada con el número de empleados que trabaja en la empresa constructora. Este número de empleados será igual a más B más C más X más Y más Z más W igualado a 100. La segunda ecuación estará relacionada con el número de empleados que tienen una y solo una de estas profesiones. Es decir, A más B más C igual a 45. La tercera ecuación estará relacionada con el número de contadores que también son economistas. Es decir, Z más X es igual a 25. La cuarta ecuación estará relacionada con el número de contadores que también son ingenieros. Es decir, X más Y es igual a 27. La última ecuación estará relacionada con el número de economistas que también son ingenieros. X más W igual a 33. A continuación, desarrollaremos la dimensión de cálculo. Ten en cuenta que la dimensión cálculo se debe efectuar parcialmente la operación matemática y o estadística seleccionada para resolver la situación problemática en un contexto real. Para esta parte debemos considerar lo siguiente: realizar las operaciones matemáticas necesarias para resolver el problema. En el proceso podemos usar la calculadora. Además, seguir un proceso paso a paso y coherente. Tenemos nuestro diagrama de Venn y las ecuaciones planteadas previamente. Queremos determinar el número de trabajadores que tienen las tres profesiones, es decir, según nuestro cuadro, X. Para determinar X, sumaremos la ecuación número 2, la ecuación número 3, la ecuación número 4 y la ecuación número 5. Al sumar, obtenemos que A más B más C más X más Y más Z más W más 2X es igual a 130. Sabemos nosotros que el número de empleados que trabajan en la empresa constructora es 100. Lo vemos en la ecuación número 1. Seguidamente buscaremos despejar el valor de X. Al efectuar y reducir, obtenemos que el valor X es igual a 15. También queremos determinar el número de trabajadores que tienen solo dos profesiones. Esto, según el cuadro, va a ser igual a Y más Z más W. De la ecuación número 3 tenemos que Z más X es igual a 25. Previamente hemos determinado que el valor de X es igual a 15. Al despejar, el valor de X es igual a 10. De la ecuación número 4 tenemos que X más Y es igual a 27. Dado que X lo hemos determinado previamente que es igual a 15. Despejamos el valor de Y obtenemos que el valor de Y es igual a 12. De la ecuación número 5 tenemos que X más W es igual a 36. Previamente hemos determinado que el valor de X es igual a 15. Al despejar obtenemos que el valor de W es igual a 18. Finalmente, desarrollaremos la dimensión de análisis y argumentación. Para esta parte debemos considerar lo siguiente. Ten en cuenta que en la dimensión de análisis y argumentación se debe sustentar el resultado del cálculo relacionado con la situación problemática. Es decir, para esta parte debemos considerar lo siguiente: verificar que los resultados cumplen con las condiciones o restricciones del caso. Escribir la respuesta de forma clara y sencilla usando un lenguaje adecuado, sin faltas ortográficas y colocando unidades según corresponda. De modo que, luego de validar los resultados obtenidos, tenemos que el número de empleados que tienen las tres profesiones nos salió 15. De modo que, previamente, obtuvimos que el número de empleados que tienen las tres profesiones nos salió 15, que es igual a la afirmación de Pedro,
quien considera que 15 empleados tienen las tres profesiones. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Luego, el número de empleados que tienen solo dos profesiones, es decir, Y más Z más W, nos dio 40, pero afirma que más de 42 empleados tienen solo dos profesiones. Esto entra en una contradicción, por lo tanto, esta proposición es falsa. Concluimos lo siguiente. No estamos de acuerdo con la afirmación de Pedro porque sí es cierto que hay 15 empleados que tienen las tres profesiones, pero no es cierto que más de 42 empleados tienen solo dos profesiones, siendo el número de empleados 40.